Buenos días. Seguiré pasando la, la ley del reglamento de evaluación ambiental. Voy a partir donde quedamos la clase pasada. Quedamos la clase pasada. La letra F dice puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. F1. Se entenderá por puerto al conjunto de espacios terrestres, infraestructura e instalaciones, así como aquellas áreas marítimas, fluviales o lacustres de entrada, salida, atraque, desatraque y permanencia de naves mayores, todos ellos destinados a la prestación de servicios para la actividad comercial y o productiva, excluyendo aquellos cuyo fin sea únicamente la conectividad interna del territorio. F2. Se entenderá por vías de navegación aquellas vías marítimas, fluviales o lacustres que se construyan para los efectos de uso de navegación para cualquier propósito. Cuando habla de vías lacustres se refiere a navegación en lagos, fluviales sería en ríos, ¿ya? Que se construyan para los efectos de uso de navegación para cualquier propósito. Asimismo, se entenderán comprendidos aquellos cursos o cuerpos naturales de agua que se acondicionen hasta alcanzar las características de uso de navegación. O sea que se pueden trabajar ampliando su caudal para ser navegable. F3. Se entenderá por astilleros aquellos sitios o lugares con instalaciones apropiadas y características donde se construyen o reparan naves o embarcaciones, excluyéndose los varaderos, hangares o diques flotantes. F4. Se entenderá por terminal marítimo al fondeadero para buques, tanques, que cuenta con instalaciones apropiadas consistentes en cañerías conductoras destinadas a la carga o descarga de combustibles, mezclas oleosas o productos líquidos. Letra G. Proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1 bis del título 2 de la ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial. Voy a repetir el último punto. La letra G dice proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo establecido en el párrafo 1 bis del título 2 de la ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial. Letra G1. Se entenderá por proyectos de desarrollo urbano aquellos que contemplen obras de edificación y o urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y o de equipamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones. G11. Conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas o tratándose de vivienda social que son más pequeños, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria. A 160 viviendas, cuando estamos hablando de estas, ¿cómo se llama? Letra G1 dice, perdón, G11, conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, se refiere a las viviendas grandes, ¿ya? O tratándose de viviendas sociales que son más pequeñas, las que entrega el Estado, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria a 160 viviendas. Todo esto en proyectos de desarrollo urbano cuyo destino sea habitacional, ¿ya? Pero en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente. G12. Proyectos de equipamiento que correspondan a predios y o edificios destinados en forma permanente a salud, educación, seguridad, culto, deporte, esparcimiento, cultura, comercio,
servicios afines, científicos o sociales, y que contemplen al menos una de las siguientes características. Aquí hay varios tipos de proyectos de edificación, ¿ya? Fíjese que habla de salud, puede ser un hospital, una clínica, educación, un colegio, una universidad, culto, dice, o sea, templos religiosos, deporte, puede ser un centro deportivo, un centro de esparcimiento, estos centros recreacionales de las cajas de compensación, por ejemplo, ¿ya? Pero basta con que cumpla una de estas características. Letra A, superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. 5.000 metros cuadrados. Eso puede ser la suma de pisos, ¿ya? Un piso con 1.000 metros cuadrados no es tanto si piensan ustedes, son 5, el equivalente a más o menos 8 casas de planta. Y cada piso sería de 1.000 metros cuadrados, 5 pisos, puede ser un hospital perfectamente con 5.000 metros cuadrados. Decía también servicios, fines científicos, sociales y también edificios destinados al comercio. ¿Ya? Entonces podemos estar pensando en un mall, ¿ya? Un mall. Todos los malls, la mayoría de los malls tienen más de 5.000 metros cuadrados. Letra B, superficie predial igual o mayor a 20.000 metros cuadrados, o sea, 2 hectáreas. 2 hectáreas que estén dirigidas, por ejemplo, a la recreación, como por ejemplo estos parques acuáticos que hay, todos tienen más de 2 hectáreas. ¿Ya? Si pensamos en la curunina debe tener unas 6 hectáreas por lo menos. ¿Ya? Entonces, letra C, capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea, igual o mayor a 800 personas. Basta con que uno de estos puntos se cumpla. ¿Ya? Si un local, un mall, un hospital, un centro recreacional tiene a lo menos 2 hectáreas de construcción, o puede que tenga menos, pero puede atender 800 personas al mismo tiempo, pasa, ¿cierto?, por el estudio de impacto ambiental. Letra D, 200 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. De alguna forma, los sitios de estacionamiento te hablan de la cantidad de personas que pueden recibir, ¿cierto? Si en cada vehículo vienen 4 personas, van a venir a lo menos 800 personas. Entonces, cualquier lugar que tenga un sitio con 200 o más sitios para estacionamiento de vehículos, tendría que entrar a un estudio de impacto ambiental. Cualquier mall tiene más de 200 estacionamientos, ¿cierto? Cualquier de estos hipermercados, como el Lidl o el Jumbo. G13, urbanizaciones y oloteos con destino industrial, de una superficie igual o mayor a 30.000 metros cuadrados. Urbanizaciones y oloteos con destino industrial, o sea, donde se ubican empresas, por ejemplo, a la salida de Santiago, en Lampa, en Colina, hay urbanización y loteos con destino industrial, de una superficie igual o mayor a 30.000 metros cuadrados. Se refiere al total de loteo, ya que no es mucho, 3 hectáreas. Cada loteos son generalmente de media hectárea. G2, se entenderá por proyecto de desarrollo turístico aquellos que contemplen obras de edificación y urbanización destinados en forma permanente al hospedaje y o equipamiento para fines turísticos, tales como centros para alojamiento turístico, un hotel, ¿cierto? Campamentos de turismo o campings, sitios que habiliten en forma permanente para atracar y o guardar naves especiales empleadas para recreación, centros y o canchas de esquí, playas, centros de aguas termales u otros, que contemplen al menos una de las siguientes características. Basta con que una de estas se cumpla y ya tendría que entrar a evaluación ambiental. Letra A, superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. Superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. Un camping, por ejemplo, en sí mismo no es una superficie construida, ¿cierto? Letra B, superficie predial igual o mayor a
15.000 metros cuadrados, o sea, 1,5 hectáreas. Superficie predial igual o mayor a, por ejemplo, un camping que tenga 1,5 hectáreas, ya tendría que entrar, porque estamos hablando de superficie predial, no necesariamente construida. Letra C, capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea igual o mayor a 300 personas. Cualquier camping, ¿cierto? Cualquier hotel que sea capaz de recibir 300 personas o más, tendría que entrar a evaluación ambiental. Letra D, 100 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. E, capacidad igual o superior a 100 camas, capacidad igual o superior a 100 camas. Cualquier hotel que tenga a lo menos 100 camas, o en el caso de un camping, ¿cierto? El equivalente, imaginemos que cada carpa pueda recibir 4 camas, entre comillas, ¿cierto? Se está hablando del uso de agua, del uso de baño, eso te habla finalmente las camas. Letra F, 200 o más sitios para acampar, 200 o más sitios para acampar, eso es harto. Letra G, capacidad para un número igual o superior a 50 naves. 50 naves se refiere a naves de recreación, como estos aparcamientos que existen para naves privadas, ¿cierto? Los clubes de yate que le llaman, a eso se refiere. Casi todos los clubes de yate, me atrevería a decir, tienen más estacionamientos que para 50 naves. Letra H, proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. Ya ustedes ya saben la diferencia entre latente y saturada. Se dice que un proyecto, perdón, una zona es latente cuando a lo menos en una norma ambiental está entre el 80 y el 100% de su máximo o su mínimo, dependiendo de lo que estemos midiendo. ¿Ya? O sea, está a punto de ser sobrepasada. Es una zona latente. Pero una zona saturada es cuando a lo menos una norma, ¿cierto?, de emisión o norma ambiental está sobrepasada. O sea, está sobre el máximo, está sobre el 100%. Basta con que una de ellas esté entre el 80 o el 100 para ser una zona latente, o una de ellas esté sobrepasada para ser saturada. Entonces, los proyectos industriales e inmobiliarios en estas zonas tienen que ver con la letra H. H1 dice, se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación y urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento y que presenten alguna de las siguientes características: que se emplacen en áreas de extensión urbana o en área rural, ya al fin, por ejemplo, del término de las ciudades o en zonas rurales, de acuerdo al instrumento de planificación correspondiente, y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y o recolección, de tratamiento y disposición de aguas servidas. ¿Qué significa eso? Que no están conectados, por ejemplo, a la red típica, donde están todos conectados a la red de agua potable o a la red de alcantarillado. Están en una red propia. Eso es lo que está diciendo. Y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y o recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. Hay poblaciones o villas que se han construido lejos, por ejemplo, del Gran Santiago o lejos del Gran Valparaíso, y requieren justamente de estos servicios, porque el agua potable no llega y las redes de alcantarillado tampoco llegan a esa zona. Entonces tienen que tener sus propias redes, incluso de tratamiento de agua servida. H12, que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales. O sea, como están lejos, tienen que tener de alguna forma caminos propios para llegar ahí, que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales. H13, que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas. Hay una villa que no me acuerdo el nombre en este momento, que ha ido creciendo. Al principio eran, no sé, unas 100 casas, ahora deben ser unas 500 fácil,
que está saliendo de Santiago hacia el norte, después de la primera cuesta que hay para como entrar a la quinta región, pero todavía está en la región metropolitana. Ahí hay una superficie amplia, ¿cierto?, que tiene agua propia, disposición de aguas servidas propia y además es una superficie superior a 7 hectáreas, que se emplaza en una superficie igual o superior a 7 hectáreas o consulten la construcción de 300 o más viviendas. En esta deben haber por lo menos unas 500. H14, que consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para 5.000 o más personas o 1.000 o más estacionamientos. Bueno, un edificio para atender 5.000 o más personas es grande, ¿cierto? Yo creo que tendría que ser un mall simplemente. Se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas. ¿Cuándo? Cuando cuenten con un plan de prevención, descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la ley, y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente conforme a la ley. ¿Ya? Entonces hay proyectos que están en zonas latentes o saturadas, pero que tienen un plan de prevención o descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la ley, y se permite el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente conforme a la ley. H2. Se entenderá por proyectos industriales aquellas urbanizaciones y o loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a 20 hectáreas, ¿ya? Proyectos industriales o loteos industriales donde se ubican fábricas o empresas. Como les decía, a la salida de Santiago, a la salida norte de Santiago, existe, por ejemplo, loteos en Quilicura y en Lampa. O aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona. Ya estamos hablando de loteos industriales o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria, o sea, están arrojando a un río, al mar, o una emisión atmosférico, ¿cierto?, de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona. Está hablando específicamente de un contaminante que es el que está haciendo que una zona, una comuna, esté declarada saturada o latente, producido o generado por alguna fuente del proyecto o actividad, igual o superior al 5% de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en la zona declarada latente o saturada para este tipo de fuente. Es decir, si está arrojando un contaminante, que es el que hace ese contaminante, que esa comuna esté latente o saturada, y sea, para más remate, el equivalente al 5% de la emisión diaria estimada de ese contaminante, del 100%, ¿cierto?, en la zona declarada latente o saturada, obviamente sí o sí tienen que entrar por un estudio de impacto ambiental. Hay zonas que están saturadas y ya no puede agregarse ningún, por ejemplo, si una zona está saturada por un gas determinado, ¿ya? Imaginémonos metano en el ambiente en la zona de Puchuncaví, ¿ya? Metano, digo metano porque hay gas licuado, ya cierto que llegan combustibles fósiles, entonces seguramente debe haber una saturación importante de gas metano en la zona de Puchuncaví, o en la zona de Ventana, o en la zona de Quintero específicamente. Entonces, si ese gas está dentro de la zona latente, eh, puede recibir hasta un 5% siempre y cuando no se pase del 100%, ¿cierto? Pero si está saturado y voy a agregar un 5%, ahí, ahí no podría, ¿cierto? Porque ya está saturado esa zona. Entonces, la única forma de que una empresa pueda meterse en una zona saturada prácticamente es comprándole los derechos a otra empresa por los contaminantes que ellos arrojan al ambiente y que hace que esa zona, por ejemplo, esté saturada.
Pues yo no puedo seguir agregando a una comuna saturada más contaminante. O sea, hay zonas que ya no se pueden levantar empresas que puedan arrojar contaminantes a la atmósfera o a algún efluente como algún río cuando está sobrepasada esa norma. La única posibilidad es que esté en zona latente y que el 5% que yo voy a agregar, ¿cierto?, no vaya a pasar a zona saturada. O si ya está saturada la comuna, ¿cierto?, que yo de alguna forma le compre el derecho a otra empresa para arrojar lo que ella debería arrojar. Y esa empresa debe cerrar ahora, obviamente. No sé si se entendió lo que expliqué. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que dije recién? Puede repetir el punto este, dice H2, se entenderá por proyectos industriales aquellas urbanizaciones y o loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a 20 hectáreas, o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona, producido o generado por alguna fuente de proyecto o actividad, igual o superior al 5% de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en la zona declarada latente o saturada para este tipo de fuente. Letra I, proyectos de desarrollo minero. Bueno, esto ya lo nuestro 100%. Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Entonces aquí es cualquier proyecto minero, ya sea de explotación, prospección, incluso las plantas procesadoras como el chancado, la molienda, ¿cierto? Las plantas concentradoras, ya sean por concentración pirometalúrgica o hidrometalúrgica, y la disposición de los residuos que generan estas plantas o las mismas minas. Por ejemplo, un botadero de estéril o un botadero de escoria de una fundición o un tranque de relave o un botadero de ripio de lixiviación. Todo eso, todo eso está en la letra I. Dice disposición de residuos y estériles. Y además la extracción industrial de áridos, turba o greda. Extracción industrial. Entonces, cuando hablamos de extracción industrial, tiene que ser cuantificado eso. Cuando hablamos de áridos, se refiere a los áridos de construcción, que generalmente se sacan en los caudales, en la parte seca de los caudales de los ríos. Letra I1. Se entenderá por proyecto de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros. Extracción o beneficio, ¿ya? Estamos hablando de la explotación minera o la planta de tratamiento, de uno o más yacimientos, y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a 5.000 toneladas mensuales. Esa es la clave. Puede ser que la suma de las explotaciones o la suma del material que se trata en una planta de varias minas tiene que ser superior a 5.000 toneladas al mes para que entre a, al sistema de evaluación ambiental. Letra I2. Se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras. Las exploraciones mineras se refiere a, la, a lo más básico, ¿cierto?, de la exploración de una zona. Después de eso empiezan las prospecciones. Repito, se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras, conducentes ¿a qué? A minimizar las incertidumbres geológicas, ¿ya? Asociadas a las concentraciones de sustancias minerales de un proyecto de desarrollo minero necesarias para la caracterización requerida y con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento. Entonces, la idea de las prospección es justamente minimizar el riesgo de la inversión, cuantificar el tamaño del yacimiento y ver las leyes, ¿cierto? Y saber qué método de explotación va a ser el más adecuado. Eso se logra con las prospecciones. ¿Cómo se hacen eso? Se hacen con
equipo, ¿cierto? Equipos de perforación, ya sea de aire reverso y además perforación diamantina. Se parte con la perforación de aire reverso, pero después se continúa con perforación diamantina, obteniendo testigos. Y los testigos me entregan profundidad, inclinación, me entregan calidad del macizo rocoso, leyes, mucha información. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento. Todo esto se hace obviamente para no invertir en un lugar que al final sea solamente un material superficial, ¿ya? Imagínense, yo traslado un campamento, traslado una planta de tratamiento a un lugar donde se supone va a haber un gran yacimiento que va a durar, qué sé yo, 20 años y al final dura 2 años. ¿Por qué? Porque no fueron hechas las prospecciones adecuadas. Entonces, el fin de justamente las prospecciones es evitar al máximo, ¿cierto?, el riesgo de invertir muchos recursos en un yacimiento que no vaya a pagar los recursos que invertir. Dice, al final dice que consideren 40 o más plataformas de sondaje, ¿cierto? Que consideren 40 o más plataformas, incluyendo sus respectivos sondajes. 40 o más plataformas no significa que al mismo tiempo necesariamente se tengan que estar haciendo, ¿ya? Puede que yo tenga 5 equipos, pero voy a perforar en 40 partes distintas, ¿ya? Consideren 40 o más plataformas de sondaje, incluyendo sus respectivos sondajes, tratándose de las regiones de Arica hasta la región de Coquimbo. 40 o más plataformas, ya les expliqué que no necesariamente tienen que estar trabajando las 40 al mismo tiempo, puede que tenga 5 equipos de perforación diamantina y cada una semana los traslade, ¿cierto? Y en un mes tenga ya las 40 plataformas, por ejemplo. Entonces, entre Arica y Coquimbo puedo aceptar 40 o más. Entonces, se entenderá como un proyecto de prospección minera. Y 20 o más en las regiones más sureñas, dice, incluyendo, ¿cierto?, las regiones de Valparaíso, eh, región metropolitana, hasta la región de Magallanes. ¿Por qué se le ocurre que se aceptan más plataformas en el norte que en el sur? ¿Se le ocurre o no? ¿Por qué puedo hacer más plataformas en el norte que en el sur? De acuerdo a este punto. Y dos, es como raro así a simple vista, ¿cierto? Que se puedan hacer más plataformas en el norte que en el sur. ¿Cuál será la razón? En estas plataformas yo consumo agua. ¿Por qué puedo hacer más prospecciones en el norte que en el sur? ¿Se le ocurre? Se pueden hacer más en el norte porque los suelos nortinos, ¿cierto? Entre Arica y Coquimbo hay menos vegetación. Por lo tanto, para colocar una plataforma yo tengo que preparar el suelo, ¿cierto? A veces tengo que poner una losa de hormigón para colocar la plataforma y empezar a perforar. Por lo tanto, tengo que hacer un tratamiento eh, al suelo, ¿cierto? Al suelo natural. En el norte no tengo que mover muchas plantas, ¿cierto? No tengo que mover muchos árboles. Por lo tanto, el daño medioambiental es mínimo. Pero en el sur, si voy a hacer plataformas en el sur, tengo que eh, cortar árboles, cortar arbustos, tengo que allanar el piso donde hay flora y donde hay flora y fauna. Entonces, el daño medioambiental que hago en la zona más sureña, donde hay más agua, hay más vegetación y esa vegetación no solamente implica cierto vida vegetal, sino también vida animal. Entonces, el daño es mayor en las zonas sureñas. ¿Por qué? Porque hay más vegetación que tengo que arrasar, ¿cierto?, para colocar estas plataformas de sondaje. Esa es la razón. Se entenderá por exploraciones al conjunto de obras y acciones conducentes al descubrimiento
caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales, que eventualmente pudieran dar origen a un proyecto de desarrollo minero, que considere menos plataformas que las indicadas en el inciso anterior. O sea, cuando hablamos de solamente exploración es cuando estamos considerando menos de 40 plataformas en un proyecto en el norte o menos de 20 plataformas de exploración o de sondaje en las zonas más sureñas. ¿Ya? Entonces, cuando son menos de 40 en el norte y menos de 20 en el sur, estamos hablando de solamente exploración. Y 3, se entenderá por proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros, resultantes de la extracción o beneficio. Extracción, por ejemplo, los botaderos, ¿cierto? Las tortas que le llaman los viejos allá en el norte, alrededor de los rajos, que es puro material que se va dejando estéril. A eso le llaman torta. Entonces, ese material de extracción, que es estéril, entre comillas, ¿cierto? Porque tiene una ley inferior a la ley de corte, sería residuo minero estéril. O beneficio, también tenemos residuos mineros resultantes del beneficio o de una planta de tratamiento, ¿cierto? De concentración, en donde voy, ¿qué es lo que voy dejando de lado? El relave, ¿cierto? El relave. O en el caso de una planta hidrometalúrgica, voy a dejar los ripios de lixiviación, ¿ya? Una vez que ya los he agotado, esos ripios de lixiviación, por lixiviación, ¿qué hago con ellos? Tengo que moverlos a algún lado, ¿cierto? Porque no me puedo estar alejando cada vez más con las pilas. Lo que hago es remover el material que ya está estéril, entre comillas, y ahí mismo coloco las nuevas pilas de lixiviación. Entonces me voy generando muchos ripios de lixiviación que son estériles, ¿ya? Las escorias de fundición, miles de toneladas que están frente a ciertas ventanas, frente a todas las fundiciones, hay escorias de fundición. Se supone que son estériles, pero hasta por ahí nomás, pues, no es que sean estériles 100%, de hecho hay formas de tratarlo para seguir obteniendo cobre de ellas. Por lo tanto, todos estos restos materiales se les llama también en la ley de cierre de minas, que no la vamos a alcanzar a ver este año por el tiempo, ¿cierto? Pero es importante que ustedes sepan que existe una ley de cierre de faenas mineras, incluye obviamente las plantas de tratamiento y las fundiciones. Todos estos materiales que quedan expuestos al medio ambiente, tanques de relave, botaderos, escoriales, ripios de lixiviación por montones, todo esto es material que estaba bajo tierra y ahora está expuesto a las lluvias, al viento, al aire, que tiende a contaminar las zonas circundantes. Puede contaminar, por ejemplo, las napas subterráneas, como cuando el agua de lluvia, ¿cierto?, percola a través del suelo, ¿cierto?, va lavando estos materiales que, que pueden estar estériles, entre comillas, respecto al cobre, pero tienen metales pesados, ¿ya? Tienen metales en menor concentración, que son metales pesados, y que en baja concentración igual son muy contaminantes, como el plomo, el arsénico, el mercurio, el cadmio, ¿ya? En todos los yacimientos de cobre y oro vamos a encontrar metales pesados, ¿ya? El cobre mismo es un metal pesado, ¿ya? Por lo tanto, en muy baja cantidad es tóxico para el medio ambiente, para los suelos, para las plantas, para las personas. Voy a repetir este punto entonces. Y 3, se entenderá por proyecto de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros, resultantes de la extracción o beneficio, tales como estériles, minerales de baja ley, residuos de minerales tratados por lixiviación, relaves, escorias y otros equivalentes. A todos estos se le llaman, ¿cómo se llama? Pasivos ambientales mineros. Pasivos ambientales mineros. PAM, así se les llama. Pasivos ambientales mineros. Y que son, obviamente, elementos, ¿cierto?, que tienen la tendencia a contaminar, ya sea por el viento, al moverse estos contaminantes en forma de partícula a sectores cercanos a ellos, o ya sea por percolación,
en donde las aguas lluvias, ¿cierto? Aun cuando estemos hablando del norte, cada cierto tiempo llueve y la lluvia es fuerte cuando llueve en el norte, en el desierto. Esas aguas percolan a través de ripios de lixiviación, de escoriales, eh, de botaderos y arrastran metales pesados, por ejemplo, a las napas subterráneas o a los suelos agua abajo, contaminando sectores que pueden vivir de la agricultura, de la ganadería, etc. Letra I4. Se entenderá por proyecto de desarrollo minero correspondientes a petróleo y gas aquellas acciones u obras cuyo fin es la explotación de yacimientos, comprendiendo las actividades posteriores a la perforación del primer pozo exploratorio y la instalación de plantas procesadoras. Bueno, ese es un punto que nosotros no estudiamos mucho, que es el tema de la extracción del petróleo y del gas, pero que básicamente funciona también con perforación de pozos, ¿cierto? Con perforación por triconos, ¿ya? Y 5, se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando. Y 5.1, tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y o greda sea igual o superior a 10.000 metros cúbicos mensuales. Si estoy sacando material de alguna cantera o áridos, ¿ya? De alguna cantera, con una producción de 10.000 metros cúbicos al mes, sí o sí, ¿cierto? Entra a evaluación ambiental. 10.000 metros cúbicos o más, ¿cierto? O 100.000 metros cúbicos, dice, totales del proyecto. Pueden ser 10.000 metros cúbicos al mes o 100.000 metros cúbicos totales del, del proyecto que voy a remover durante la vida útil del proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, si estoy sacando 10.000 metros cúbicos mensuales, en lo max puedo extraer por varios años, o puede que traiga 5.000 metros cúbicos al mes, por ejemplo, pero el total sea mayor a 100.000 metros cúbicos totales. Por lo tanto, ahí, en ese caso, tengo que entrar a una evaluación ambiental. O también puede ser, o abarca una superficie total igual o mayor a 5 hectáreas. Entonces hay varias causales. 10.000 metros cúbicos al mes, 100.000 metros cúbicos totales de material, de áridos, o greda, o que estoy afectando una zona igual o mayor a 5 hectáreas. Y 5.2. Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, ya estamos hablando de, por ejemplo, un lecho de río, ¿cierto? Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, el volumen total de material a remover durante la vida útil del proyecto o actividad sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos, ¿ya? Como la cantidad total a remover, tratándose de las regiones más nortinas, entre Arica y Coquimbo, o 50.000 metros cúbicos tratándose de las regiones entre Valparaíso y la región de Magallanes, incluido Santiago. Hay una tremenda diferencia, pues 20.000 metros cúbicos en las zonas más nortinas, sabemos que los ríos son mucho más, con menor caudal, ¿cierto? Por lo tanto, tienen menor superficie para sacar árido, ¿cierto? Sin dañar el caudal ecológico o el caudal total del río, que puede provocar problemas en una crecida. Entonces, por eso es menor, ¿cierto?, la cantidad de traer. Pero en las regiones más sureñas, pensemos en Valparaíso, que tiene el río Concagua no es un tremendo río tampoco. El Mapocho tampoco es un tremendo río, considerando los ríos más sureños, ¿cierto?, como el Biobío, pero aún así ya se pueden sacar 50.000 metros cúbicos en un proyecto total de material a remover. Y 5.3. Tratándose de extracciones de arena en playa, entendiéndose por esta aquella porción de territorio comprendida entre la línea de baja y alta marea, estamos hablando de playa de mar, ¿cierto? La línea de baja y alta marea,
la extracción sea igual o superior a 50.000 metros cúbicos durante la vida del proyecto. O sea, puedo sacar hasta 49.000 metros cúbicos y no tengo ningún drama. Tratándose de extracciones de arena en playa, extendiéndose por aquella porción de territorio comprendida entre la línea de baja y alta marea, la extracción sea igual o superior a 50.000 metros cúbicos durante la vida útil del proyecto. Letra I6. Se entenderá que toda extracción, lo mismo con la mina, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de 5.000 toneladas al mes, o sea, si yo estoy sacando 4.900 toneladas al mes, no tengo problema, ¿cierto? No tengo que entrar al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental. Y 6. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales. ¿Qué es lo que es la turba? La turba es lo que está bajo las raíces, ¿ya? En la parte más baja del suelo, es más oscura, tiene mayor cantidad de materia orgánica, que son restos, ¿cierto?, de descomposición con poco oxígeno, de material vegetal y material animal. Esa es la turba, que posteriormente, con el tiempo, ¿cierto?, pasados miles de años, se transforma en un manto carbonífero. Las turbas finalmente se transforman con el tiempo en mantos carboníferos. Y 6, eso es lo que se sabe hasta el momento desde el punto de vista geológico. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales cuando se entenderá por turba aquella mezcla de restos vegetales en distintos grados de descomposición presentes en las turberías y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie, dentro de los cuales se incluye, entre otros, el musgo sphagnum y con los que se conecta funcionalmente. Voy a repetir esta parte. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales, ¿ya? Toda extracción de turba. Se entenderá por turba aquella mezcla de restos vegetales en distintos grados de descomposición, ¿ya?, presentes en las turberas y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie, la vegetación, ¿cierto?, dentro de los cuales se incluye, entre otros, el musgo sphagnum y con los que se conecta funcionalmente, ¿ya? Es decir, el musgo y las plantas obviamente están conectadas a los suelos funcionalmente, pero la turba está más abajo. J. Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. También nos incluye a nosotros, ¿cierto? Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. ¿Qué son los ductos mineros? Por ejemplo, los mineroductos que transportan el concentrado de cobre desde Pelambres al puerto de embarque, cerca de Los Vilos, ¿ya? Esos son ductos mineros. Los mismos ductos mineros o canales que llevan el relave a los tranques de relave. Todas las mineras, ¿cierto?, después de concentrar por flotación el relave, lo mandan aguas abajo, ¿cierto?, a donde está el tranque de relave. Normalmente el tranque de relave está a muchos kilómetros de la planta de tratamiento, ¿ya? Entonces hay canaletas o ductos que transportan estos materiales, ya sean concentrado de cobre o relave de cobre, o pueden ser relaves mineros del oro, ¿cierto? No necesariamente tienen que estamos hablando del puro cobre. Se entenderá por ductos análogos a aquellos conjuntos de canales, ¿vieron?, o tuberías destinadas al transporte de sustancias y o residuos, concentrados, por ejemplo, o relaves, que unen centros de producción, las plantas de tratamiento, almacenamiento, tratamiento o disposición, con centros de similares características o con redes de distribución. Dentro de esto están los gasoductos también. En el año 2000, si no me equivoco, un poco antes quizás, nosotros empezamos a comprarle gas a los argentinos, ¿ya? Se implantó toda una red de tuberías, ¿cierto?, desde Argentina, y vivimos 2 años con el gas de ellos. Y todo se implementó con gas natural, sobre todo en Santiago, especialmente la industria. Y de repente, estos viejitos nos cortaron el gas, nomás, pues se acabó, ya, no jugamos más, dijeron. Bueno, eso es otra cosa, pero el tema es que eso también es eso sería un gasoducto también, ¿ya? Eso también sería un gasoducto. Se exceptúan las redes de distribución
y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. ¿Ya? Todas las tuberías, todos los canales que están dentro de los centros de producción no se incluyen. Por eso dice, se exceptuarán las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. Letra K. Instalaciones fabriles tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres de dimensiones industriales, ¿ya? Todo eso sí o sí entra en la evaluación ambiental, pero la clave ahí es la dimensión industrial. Entonces estamos leyendo la letra K, ya terminamos la parte minera, dice instalaciones fabriles o fábricas tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres. Las curtiembres, no sé si saben lo que es. ¿Saben lo que es una curtiembre o no? Buenos días. Seguiré pasando la, la ley del reglamento de evaluación ambiental. Voy a partir donde quedamos la clase pasada. Quedamos la clase pasada. La letra F dice puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. F1. Se entenderá por puerto al conjunto de espacios terrestres, infraestructura e instalaciones, así como aquellas áreas marítimas, fluviales o lacustres de entrada, salida, atraque, desatraque y permanencia de naves mayores, todos ellos destinados a la prestación de servicios para la actividad comercial y o productiva, excluyendo aquellos cuyo fin sea únicamente la conectividad interna del territorio. F2. Se entenderá por vías de navegación aquellas vías marítimas, fluviales o lacustres que se construyan para los efectos de uso de navegación para cualquier propósito. Cuando habla de vías lacustres se refiere a navegación en lagos, fluviales sería en ríos, ¿ya? Que se construyan para los efectos de uso de navegación para cualquier propósito. Asimismo, se entenderán comprendidos aquellos cursos o cuerpos naturales de agua que se acondicionen hasta alcanzar las características de uso de navegación. O sea que se pueden trabajar ampliando su caudal para ser navegable. F3. Se entenderá por astilleros aquellos sitios o lugares con instalaciones apropiadas y características donde se construyen o reparan naves o embarcaciones, excluyéndose los varaderos, hangares o diques flotantes. F4. Se entenderá por terminal marítimo al fondeadero para buques, tanques, que cuenta con instalaciones apropiadas consistentes en cañerías conductoras destinadas a la carga o descarga de combustibles, mezclas oleosas o productos líquidos. Letra G. Proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1 bis del título 2 de la ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial. Voy a repetir el último punto. La letra G dice proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo establecido en el párrafo 1 bis del título 2 de la ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial. Letra G1. Se entenderá por proyectos de desarrollo urbano aquellos que contemplen obras de edificación y o urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y o de equipamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones. G11.
conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, o tratándose de vivienda social que son más pequeños, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria. A 160 viviendas, cuando estamos hablando de estas, ¿cómo se llama? Letra G1 dice, perdón, G11, conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, se refiere a las viviendas grandes, ¿ya? O tratándose de viviendas sociales que son más pequeñas, las que entrega el Estado, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a 160 viviendas. Todo esto en proyectos de desarrollo urbano cuyo destino sea habitacional, ¿ya? Pero en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente. G12, proyectos de equipamiento que correspondan a predios y o edificios destinados en forma permanente a salud, educación, seguridad, culto, deporte, esparcimiento, cultura, comercio, servicios afines, científicos o sociales, y que contemplen al menos una de las siguientes características. Aquí hay varios tipos de proyectos de edificación, ¿ya? Fíjese que habla de salud, puede ser un hospital, una clínica, educación, un colegio, una universidad, culto, dice, o sea, templos religiosos, deporte, puede ser un centro deportivo, un centro de esparcimiento, estos centros recreacionales de las cajas de compensación, por ejemplo, ¿ya? Pero basta con que cumpla una de estas características. Letra A, superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. 5.000 metros cuadrados. Eso puede ser la suma de pisos, ¿ya? Un piso con 1.000 metros cuadrados no es tanto si piensan ustedes, son 5, el equivalente a más o menos 8 casas de planta. Y cada piso sería de 1.000 metros cuadrados, 5 pisos, puede ser un hospital perfectamente con 5.000 metros cuadrados. Decía también servicios, fines científicos, sociales y también edificios destinados al comercio. ¿Ya? Entonces podemos estar pensando en un mall, ¿ya? Un mall. Todos los malls, la mayoría de los malls tienen más de 5.000 metros cuadrados. Letra B, superficie predial igual o mayor a 20.000 metros cuadrados, o sea, 2 hectáreas. 2 hectáreas que estén dirigidas, por ejemplo, a la recreación, como por ejemplo estos parques acuáticos que hay, todos tienen más de 2 hectáreas. ¿Ya? Si pensamos en la curunina debe tener unas 6 hectáreas por lo menos. ¿Ya? Entonces, letra C, capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea, igual o mayor a 800 personas. Basta con que uno de estos puntos se cumpla. ¿Ya? Si un local, un mall, un hospital, un centro recreacional tiene a lo menos 2 hectáreas de construcción, o puede que tenga menos, pero puede atender 800 personas al mismo tiempo, pasa, ¿cierto?, por el estudio de impacto ambiental. Letra D, 200 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. De alguna forma, los sitios de estacionamiento te hablan de la cantidad de personas que pueden recibir, ¿cierto? Si en cada vehículo vienen 4 personas, van a venir a lo menos 800 personas. Entonces, cualquier lugar que tenga un sitio con 200 o más sitios para estacionamiento de vehículos, tendría que entrar a un estudio de impacto ambiental. Cualquier mall tiene más de 200 estacionamientos, ¿cierto? Cualquier de estos hipermercados, como el Lidl o el Jumbo. G13, urbanizaciones y loteos con destino industrial, de una superficie igual o mayor a 30.000 metros cuadrados. Urbanizaciones y loteos con destino industrial, o sea, donde se ubican empresas, por ejemplo, en la salida de Santiago, en Lampa, en Colina, hay urbanización y loteos con destino industrial, de una superficie igual o mayor a 30.000 metros cuadrados.
se refiere al total de loteo, ya que no es mucho, 3 hectáreas. Cada loteo son generalmente de media hectárea. Que 2, se entenderá por proyecto de desarrollo turístico aquellos que contemplen obras de edificación y urbanización destinados en forma permanente al hospedaje y o equipamiento para fines turísticos, tales como centros para alojamiento turístico, un hotel, ¿cierto? Campamentos de turismo o campings, sitios que habiliten en forma permanente para atracar y o guardar naves especiales empleadas para recreación, centros y o canchas de esquí, playas, centros de aguas termales u otros, que contemplen al menos una de las siguientes características. Basta con que una de estas se cumpla y ya tendría que entrar a evaluación ambiental. Letra A, superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. Superficie construida igual o mayor a 5.000 metros cuadrados. Un camping, por ejemplo, en sí mismo no es una superficie construida, ¿cierto? Letra B, superficie predial igual o mayor a 15.000 metros cuadrados, o sea, 1,5 hectáreas. Superficie predial igual o mayor a, por ejemplo, un camping que tenga 1,5 hectáreas, ya tendría que entrar, porque estamos hablando de superficie predial, no necesariamente construida. Letra C, capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea igual o mayor a 300 personas. Cualquier camping, ¿cierto? Cualquier hotel que sea capaz de recibir 300 personas o más, tendría que entrar a eh, evaluación ambiental. Letra D, 100 o más sitios para el estacionamiento de vehículos. E, capacidad igual o superior a 100 camas, capacidad igual o superior a 100 camas. Cualquier hotel que tenga a lo menos 100 camas, o en el caso de un camping, ¿cierto? El equivalente, imaginemos que cada carpa pueda recibir 4 camas, entre comillas, ¿cierto? Se está hablando del uso de agua, del uso de baño, eso te habla finalmente las camas. Letra F, 200 o más sitios para acampar. 200 o más sitios para acampar. Eso es harto. Letra G, capacidad para un número igual o superior a 50 naves. 50 naves se refiere a naves de recreación, como estos aparcamientos que existen para naves privadas, ¿cierto? Los clubes de yate que le llaman, a eso se refiere. Casi todos los clubes de yate, me atrevería a decir, tienen más estacionamientos que para 50 naves. Letra H, proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. Ya ustedes ya saben la diferencia entre latente y saturada. Se dice que un proyecto, perdón, una zona es latente cuando a lo menos en una norma ambiental está entre el 80 y el 100% de su máximo o su mínimo, dependiendo de lo que estemos midiendo. ¿Ya? O sea, está a punto de ser sobrepasada. Es una zona latente. Pero una zona saturada es cuando a lo menos una norma, ¿cierto?, de emisión o norma ambiental está sobrepasada. O sea, está sobre el máximo, está sobre el 100%. Basta con que una de ellas esté entre el 80 o el 100 para ser una zona latente, o una de ellas esté sobrepasada para ser saturada. Entonces, los proyectos industriales e inmobiliarios en estas zonas tienen que ver con la letra H. H1 dice, se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación y urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento y que presenten alguna de las siguientes características: que se emplacen en áreas de extensión urbana o en área rural, ya al fin, por ejemplo, del término de las ciudades o en zonas rurales, de acuerdo al instrumento de planificación correspondiente, y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y o recolección, de tratamiento y disposición de aguas servidas. ¿Qué significa eso? Que no están conectados, por ejemplo, a la red típica, donde están todos conectados a la red de agua potable o a la red de alcantarillado. Están
en una red propia. Eso es lo que está diciendo. Y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable y o recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. Hay poblaciones o villas que se han construido lejos, por ejemplo, del Gran Santiago o lejos del Gran Valparaíso y requieren justamente de estos servicios porque el agua potable no llega y las redes de alcantarillado tampoco llegan a esa zona. Entonces tienen que tener sus propias redes, incluso de tratamiento de agua servida. H12, que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales. O sea, como están lejos, tienen que tener de alguna forma caminos propios para llegar ahí, que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales. H13, que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas. Hay una villa que no me acuerdo el nombre en este momento, que ha ido creciendo. Al principio eran, no sé, unas 100 casas, ahora deben ser unas 500 fácil, que está saliendo de Santiago hacia el norte, después de la primera cuesta que hay, para como entrar a la quinta región, pero todavía está en la región metropolitana. Ahí hay una superficie amplia, ¿cierto?, que tiene agua propia, disposición de aguas servidas propia y además es una superficie superior a 7 hectáreas, que se emplaza en una superficie igual o superior a 7 hectáreas o consulten la construcción de 300 o más viviendas. En esta deben haber por lo menos unas 500. H14, que consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para 5.000 o más personas o 1.000 o más estacionamientos. Bueno, un edificio para atender 5.000 o más personas es grande, ¿cierto? Yo creo que tendría que ser un mall simplemente. Se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas cuando cuenten con un plan de prevención, descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la ley, y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente conforme a la ley. ¿Ya? Entonces hay proyectos que están en zonas latentes o saturadas, pero que tienen un plan de prevención o descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la ley, y se permite el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente conforme a la ley. H2. Se entenderá por proyectos industriales aquellas urbanizaciones y o loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a 20 hectáreas, ¿ya? Proyectos industriales o loteos industriales donde se ubican fábricas o empresas. Como les decía, a la salida de Santiago, a la salida norte de Santiago, existe, por ejemplo, loteos en Quilicura y en Lampa. Eh, o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona. Ya estamos hablando de loteos industriales o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria, o sea, están arrojando a un río, al mar, o una emisión atmosférico, ¿cierto?, de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona. Se está hablando específicamente de un contaminante que es el que está haciendo que una zona, una comuna, esté declarada saturada o latente, producido o generado por alguna fuente del proyecto o actividad, igual o superior al 5% de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en la zona declarada latente o saturada para este tipo de fuente. Es decir, si está arrojando un contaminante, que es el que hace ese contaminante, que esa comuna esté latente o saturada, y sea, para más remate, el equivalente al 5% de la emisión diaria estimada de ese contaminante,
del 100%, ¿cierto? En la zona declarada latente o saturada, obviamente sí o sí tienen que entrar por un estudio de impacto ambiental. Hay zonas que están saturadas y ya no puede agregarse ningún, por ejemplo, si una zona está saturada por un gas determinado, ¿ya? Imaginémonos metano en el ambiente en la zona de Puchuncaví, ¿ya? Metano, digo metano porque hay gas licuado ya, ¿cierto? Que llegan combustibles fósiles, entonces seguramente debe haber una saturación importante de gas metano en la zona de Puchuncaví, o en la zona de Ventana, o en la zona de Quintero específicamente. Entonces, si ese gas está dentro de la zona latente, eh, puede recibir hasta un 5% siempre y cuando no se pase del 100%, ¿cierto? Pero si está saturado y voy a agregar un 5%, ahí, ahí no podría, ¿cierto? Porque ya está saturado esa zona. Entonces, la única forma de que una empresa pueda meterse en una zona saturada prácticamente es comprándole los derechos a otra empresa por los contaminantes que ellos arrojan al ambiente y que hace que esa zona, por ejemplo, esté saturada. Pues yo no puedo seguir agregando a una comuna saturada más contaminante. O sea, hay zonas que ya no se pueden levantar empresas que puedan arrojar contaminantes a la atmósfera o a algún efluente como algún río cuando está sobrepasada esa norma. La única posibilidad es que esté en zona latente y que el 5% que yo voy a agregar, ¿cierto?, no vaya a pasar a zona saturada. O si ya está saturada la comuna, ¿cierto?, que yo de alguna forma le compre el derecho a otra empresa para arrojar lo que ella debería arrojar. Y esa empresa debe cerrar ahora, obviamente. No sé si se entendió lo que expliqué. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que dije recién? Puede repetir el punto este, dice H2, se entenderá por proyectos industriales aquellas urbanizaciones y loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a 20 hectáreas, o aquellas instalaciones industriales que generen una emisión diaria esperada de algún contaminante causante de la saturación o latencia de la zona, producido o generado por alguna fuente del proyecto o actividad, igual o superior al 5% de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en la zona declarada latente o saturada para este tipo de fuente. Letra I, proyectos de desarrollo minero. Bueno, esto ya lo nuestro 100%. Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos estériles, así como la extracción industrial de arios, turba o greda. Entonces aquí es cualquier proyecto minero, ya sea de explotación, prospección, incluso las plantas procesadoras como el chancado, la molienda, ¿cierto? Las plantas concentradoras, ya sean por concentración pirometalúrgica o hidrometalúrgica, y la disposición de los residuos que generan estas plantas o las mismas minas. Por ejemplo, un botadero de estéril o un botadero de escoria de una fundición o un tranque de relave o un botadero de ripios de lixiviación. Todo eso, todo eso está en la letra I. Dice disposición de residuos y estériles. Y además la extracción industrial de áridos, turba o greda. Extracción industrial. Entonces, cuando hablamos de extracción industrial, tiene que ser cuantificado eso. Cuando hablamos de áridos, se refiere a los áridos de construcción, que generalmente se sacan en los caudales, en la parte seca de los caudales de los ríos. Letra I1. Se entenderá por proyecto de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros. Extracción o beneficio, ¿ya? Estamos hablando de la explotación minera o la planta de tratamiento, de uno o más yacimientos, y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a 5.000 toneladas mensuales. Esa es la clave. Puede ser que la suma de las explotaciones o la suma del material que se trata en una planta de varias minas tiene que ser superior a 5.000 toneladas al mes para que entre
al sistema de evaluación ambiental. Letra I2. Se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras. Las exploraciones mineras se refiere a, la, a lo más básico, ¿cierto?, de la exploración de una zona. Después de eso empiezan las prospecciones. Repito, se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras, conducentes ¿a qué? A minimizar las incertidumbres geológicas, ¿ya?, asociadas a las concentraciones de sustancias minerales de un proyecto de desarrollo minero necesarias para la caracterización requerida y con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento. Entonces, la idea de las prospecciones es justamente minimizar el riesgo de la inversión, cuantificar el tamaño del yacimiento y ver las leyes, ¿cierto? Y saber qué método de explotación va a ser el más adecuado. Eso se logra con las prospecciones. ¿Cómo se hacen eso? Se hacen con equipo, ¿cierto? Equipos de perforación, ya sea de aire reverso y además perforación diamantina. Se parte con la perforación de aire reverso, pero después se continúa con perforación diamantina, obteniendo testigos. Y los testigos me entregan profundidad, inclinación, me entregan calidad del macizo rocoso, leyes, mucha información. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento. Todo esto se hace obviamente para no invertir en un lugar que al final sea solamente un material superficial, ¿ya? Imagínense, yo traslado un campamento, traslado una planta de tratamiento a un lugar donde se supone va a haber un gran yacimiento que va a durar, qué sé yo, 20 años y al final dura 2 años. ¿Por qué? Porque no fueron hechas las prospecciones adecuadas. Entonces, el fin de justamente las prospecciones es evitar al máximo, ¿cierto?, el riesgo de invertir muchos recursos en un yacimiento que no vaya a pagar los recursos que invertí. Dice, al final dice que consideren 40 o más plataformas de sondaje, ¿cierto? Que consideren 40 o más plataformas, incluyendo sus respectivos sondajes. 40 o más plataformas no significa que al mismo tiempo necesariamente se tengan que estar haciendo, ¿ya? Puede que yo tenga 5 equipos, pero voy a perforar en 40 partes distintas, ¿ya? Consideren 40 o más plataformas de sondaje, incluyendo sus respectivos sondajes, tratándose de las regiones de Arica hasta la región de Coquimbo. 40 o más plataformas, ya les expliqué que no necesariamente tienen que estar trabajando las 40 al mismo tiempo, puede que tenga 5 equipos de perforación diamantina y cada una semana los traslade, ¿cierto? Y en un mes tenga ya las 40 plataformas, por ejemplo. Entonces, entre Arica y Coquimbo puedo aceptar 40 o más. Entonces, se entenderá como un proyecto de prospección minera. Y 20 o más en las regiones más sureñas, dice, incluyendo, ¿cierto?, las regiones de Valparaíso, eh, región metropolitana, hasta la región de Magallanes. ¿Por qué se le ocurre que se aceptan más plataformas en el norte que en el sur? ¿Se le ocurre o no? ¿Por qué puedo hacer más plataformas en el norte que en el sur? De acuerdo a este punto. Y dos, es como raro así a simple vista, ¿cierto?, que se puedan hacer más plataformas en el norte que en el sur. ¿Cuál será la razón? En estas plataformas yo consumo agua. ¿Por qué puedo hacer más prospecciones en el norte que en el sur? ¿Se le ocurre? Se pueden hacer más en el norte porque los suelos nortinos, ¿cierto?,
entre Arica y Coquimbo hay menos vegetación. Por lo tanto, para colocar una plataforma yo tengo que preparar el suelo, ¿cierto? A veces tengo que poner una losa de hormigón para colocar la plataforma y empezar a perforar. Por lo tanto, tengo que hacer un tratamiento eh, al suelo, ¿cierto? Al suelo natural. En el norte no tengo que mover muchas plantas, ¿cierto? No tengo que mover muchos árboles. Por lo tanto, el daño medioambiental es mínimo. Pero en el sur, si voy a hacer plataformas en el sur, tengo que eh, cortar árboles, cortar arbustos, tengo que allanar el piso donde hay flora y donde hay flora y fauna. Entonces, el daño medioambiental que hago en la zona más sureña, donde hay más agua, hay más vegetación y esa vegetación no solamente implica cierto vida vegetal, sino también vida animal. Entonces el daño es mayor en las zonas sureñas. ¿Por qué? Porque hay más vegetación que tengo que arrasar, ¿cierto? Para colocar estas plataformas de sondaje. Esa es la razón. Se entenderá por exploraciones al conjunto de obras y acciones conducentes al descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales, que eventualmente pudieran dar origen a un proyecto de desarrollo minero, que considere menos plataformas que las indicadas en el inciso anterior. O sea, cuando hablamos de solamente exploraciones, cuando estamos considerando menos de 40 plataformas en un proyecto en el norte o menos de 20 plataformas de exploración o de sondaje en las zonas más sureñas. ¿Ya? Entonces, cuando son menos de 40 en el norte y menos de 20 en el sur, estamos hablando de solamente exploración. Y tres, se entenderá por proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros, resultantes de la extracción o beneficio. Extracción, por ejemplo, los botaderos, ¿cierto? Las tortas que le llaman los viejos allá en el norte, alrededor de los rasgos, el puro material que se va dejando estéril, eh, a eso le llaman torta. Entonces, ese material de extracción, que es estéril, entre comillas, ¿cierto? Porque tiene una ley inferior a la ley de corte, sería residuo minero estéril. O beneficio, también tenemos residuos mineros resultantes del beneficio o de una planta de tratamiento, ¿cierto? De concentración, en donde voy, ¿qué es lo que voy dejando de lado? El relave, ¿cierto? El relave. O en el caso de una planta hidrometalúrgica, voy a dejar los ripios de lixiviación, ¿ya? Una vez que ya los he agotado, esos ripios de lixiviación, por lixiviación, ¿qué hago con ellos? Tengo que moverlos a algún lado, ¿cierto? Porque no me puedo estar alejando cada vez más con las pilas. Lo que hago es remover el material que ya está estéril, entre comillas, y ahí mismo coloco las nuevas pilas de lixiviación. Entonces me voy generando muchos ripios de lixiviación que son estériles, ¿ya? Las escorias las escorias de fundición, miles de toneladas que están frente a ciertas ventanas, y frente a todas las fundiciones, hay escorias de fundición. Se supone que son estériles, pero hasta por ahí nomás, pues, no es que sean estériles 100%, de hecho hay formas de tratarlo para seguir obteniendo cobre de ellas. Por lo tanto, todos estos restos materiales se les llama también en la ley de cierre de minas, que no la vamos a alcanzar a ver este año por el tiempo, ¿cierto? Pero es importante que ustedes sepan que existe una ley de cierre de faenas mineras, incluye obviamente las plantas de tratamiento y las fundiciones. Todos estos materiales que quedan expuestos al medio ambiente, tanques de relave, botaderos, escoriales, ripios de lixiviación por montones, todo esto es material que estaba bajo tierra y ahora está expuesto a las lluvias, al viento, al aire, que tiende a contaminar las zonas circundantes. Puede contaminar, por ejemplo, las napas subterráneas, como cuando el agua de lluvia, ¿cierto?, percola a través del suelo, ¿cierto?, va lavando estos materiales que, que pueden estar estériles, entre comillas, respecto al cobre, pero tienen metales pesados, ¿ya? Tienen metales en menor concentración, que son metales pesados, y que en baja concentración igual son muy contaminantes.
como el plomo, el arsénico, el mercurio, el cadmio, ¿ya? En todos los yacimientos de cobre y oro vamos a encontrar metales pesados, ¿ya? El cobre mismo es un metal pesado, ¿ya? Por lo tanto, en muy baja cantidad es tóxico para el medio ambiente, para los suelos, para las plantas, para las personas. Voy a repetir este punto entonces. Y tres, se entenderá por proyecto de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros, resultantes de la extracción o beneficio, tales como estériles, minerales de baja ley, residuos de minerales tratados por lixiviación, relaves, escorias y otros equivalentes. A todo esto se le llaman, eh, ¿cómo se llama? Pasivos ambientales mineros, pasivos ambientales mineros, PAM, así se les llama, pasivos ambientales mineros, y que son obviamente elementos, ¿cierto?, que tienen la tendencia a contaminar, ya sea por el viento, al moverse estos contaminantes en forma de partícula a sectores cercanos a ellos, o ya sea por percolación, en donde las aguas lluvias, ¿cierto? Aun cuando estemos hablando del norte, cada cierto tiempo llueve y la lluvia es fuerte cuando llueve en el norte, en el desierto. Esas aguas percolan a través de ripios de lixiviación, de escoriales, eh, de botaderos y arrastran metales pesados, por ejemplo, a las napas subterráneas o a los suelos agua abajo, contaminando sectores que pueden vivir de la agricultura, de la ganadería, etc. Letra I4. Se entenderá por proyecto de desarrollo minero correspondientes a petróleo y gas aquellas acciones u obras cuyo fin es la explotación de yacimientos, comprendiendo las actividades posteriores a la perforación del primer pozo exploratorio y la instalación de plantas procesadoras. Bueno, ese es un punto que nosotros no estudiamos mucho, que es el tema de la extracción del petróleo y del gas, pero que básicamente funciona también con perforación de pozos, ¿cierto? Con perforación por triconos, ¿ya? Y cinco, se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando. Y 5.1, tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y o greda sea igual o superior a 10.000 metros cúbicos mensuales. Si estoy sacando material de alguna cantera o áridos, ¿ya? De alguna cantera, con una producción de 10.000 metros cúbicos al mes, sí o sí, ¿cierto?, entra a evaluación ambiental. 10.000 metros cúbicos o más, ¿cierto? O 100.000 metros cúbicos, dice, totales del proyecto. Pueden ser 10.000 metros cúbicos al mes o 100.000 metros cúbicos totales del proyecto que voy a remover durante la vida útil del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, si estoy sacando 10.000 metros cúbicos mensuales, en lo max puedo extraer por varios años, o puede que traiga 5.000 metros cúbicos al mes, por ejemplo, pero el total sea mayor a 100.000 metros cúbicos totales. Por lo tanto, ahí, en ese caso, tengo que entrar a una evaluación ambiental. O también puede ser, o abarca una superficie total igual o mayor a 5 hectáreas. Entonces hay varias causales: 10.000 metros cúbicos al mes, 100.000 metros cúbicos totales de material, de áridos o greda, o que estoy afectando una zona igual o mayor a 5 hectáreas. Y 5.2. Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, ya estamos hablando de, por ejemplo, un lecho de río, ¿cierto? Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, el volumen total de material a remover durante la vida útil del proyecto o actividad sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos, ¿ya? Como la cantidad total a remover. Tratándose de las regiones más nortinas, entre
Arica y Coquimbo, o 50.000 metros cúbicos tratándose de las regiones entre Valparaíso y la región de Magallanes, incluido Santiago. Hay una tremenda diferencia, pues 20.000 metros cúbicos en las zonas más nortinas. Sabemos que los ríos son mucho más, con menor caudal, ¿cierto? Por lo tanto, tienen menor superficie para sacar árido, ¿cierto? Sin dañar el caudal ecológico o el caudal total del río, que puede provocar problemas en una crecida. Entonces, por eso es menor, ¿cierto?, la cantidad de tráfico. Pero en las regiones más sureñas, pensemos en Valparaíso, que tiene el río Concagua no es un tremendo río tampoco. El Mapocho tampoco es un tremendo río, considerando los ríos más sureños, ¿cierto?, como el Biobío, pero aún así ya se pueden sacar 50.000 metros cúbicos en un proyecto total de material a remover. Y 5.3, tratándose de extracciones de arena en playa, entendiéndose por esta aquella porción de territorio comprendida entre la línea de baja y alta marea, estamos hablando de playa de mar, ¿cierto? La línea de baja y alta marea, la extracción sea igual o superior a 50.000 metros cúbicos durante la vida del proyecto. O sea, puedo sacar hasta 49.000 metros cúbicos y no tengo ningún drama. Tratándose de extracciones de arena en playa, extendiéndose por esta aquella porción de territorio comprendida entre la línea de baja y alta marea, la extracción sea igual o superior a 50.000 metros cúbicos durante la vida útil del proyecto. Letra I6. Se entenderá que toda extracción, lo mismo con la mina, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de 5.000 toneladas al mes, o sea, si yo estoy sacando 4.900 toneladas al mes, no tengo problema, ¿cierto? No tengo que entrar al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental. Y 6. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales. ¿Qué es lo que es la turba? La turba es lo que está bajo las raíces, ¿ya? En la parte más baja del suelo, es más oscura, tiene mayor cantidad de materia orgánica, que son restos, ¿cierto?, de descomposición con poco oxígeno, de material vegetal y material animal. Esa es la turba, que posteriormente, con el tiempo, ¿cierto?, pasados miles de años, se transforma en un manto carbonífero. Las turbas finalmente se transforman con el tiempo en mantos carboníferos. Y 6, eso es lo que se sabe hasta el momento desde el punto de vista geológico. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales cuando se entenderá por turba aquella mezcla de restos vegetales en distintos grados de descomposición presentes en las turberías y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie, dentro de los cuales se incluye, entre otros, el musgo sphagnum y con los que se conecta funcionalmente. Voy a repetir esta parte. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales, ¿ya? Toda extracción de turba. Se entenderá por turba aquella mezcla de restos vegetales en distintos grados de descomposición, ¿ya?, presentes en las turberas y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie. La vegetación, ¿cierto?, dentro de los cuales se incluye, entre otros, el musgo sphagnum y con los que se conecta funcionalmente, ¿ya? Es decir, el musgo y las plantas obviamente están conectadas a los suelos funcionalmente, pero la turba está más abajo. J. Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. También nos incluye a nosotros, ¿cierto? Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. ¿Qué son los ductos mineros? Por ejemplo, los mineroductos que transportan el concentrado de cobre desde Pelambres al puerto de embarque, cerca de Los Vilos, ¿ya? Esos son ductos mineros. Los mismos ductos mineros o canales que llevan el relave a los tranques de relave. Todas las mineras, ¿cierto?, después de concentrar por flotación el relave, lo mandan aguas abajo, ¿cierto?, a donde está el tranque de relave. Normalmente el tranque de relave está a muchos kilómetros de la planta de tratamiento, ¿ya? Entonces hay canaletas o ductos que transportan estos materiales, ya sean concentrado de cobre o relave de cobre.
o pueden ser relaves mineros del oro, ¿cierto? No necesariamente tienen que estamos hablando del puro cobre. Se entenderá por ductos análogos a aquellos conjuntos de canales, ¿vieron? O tuberías destinadas al transporte de sustancias y o residuos, concentrados, por ejemplo, o relaves, que unen centros de producción, las plantas de tratamiento, almacenamiento, tratamiento o disposición, con centros de similares características o con redes de distribución. Dentro de esto están los gasoductos también. En el año 2000, si no me equivoco, un poco antes quizás, nosotros empezamos a comprarle gas a los argentinos, ¿ya? Se implantó toda una red de tuberías, ¿cierto? Desde Argentina y vivimos 2 años con el gas de ellos. Y todo se implementó con gas natural, sobre todo en Santiago, especialmente la industria. Y de repente estos viejitos nos cortaron el gas, nomás, pues se acabó, ya, no jugamos más, dijeron. Bueno, eso es otra cosa, pero el tema es que eso también es un gaso, eso sería un gasoducto también, ¿ya? Eso también sería un gasoducto. Se exceptúa las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. ¿Ya? Todas las tuberías, todos los canales que están dentro de los centros de producción no se incluyen. Por eso dice, se exceptuarán las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. Letra K. Instalaciones fabriles tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos, y curtiembres de dimensiones industriales, ¿ya? Todo eso sí o sí entra en la evaluación ambiental, pero la clave ahí es la dimensión industrial. Entonces estamos leyendo la letra K, ya terminamos la parte minera, dice instalaciones fabriles o fábricas tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres. Las curtiembres, no sé si saben lo que es. ¿Saben lo que es una curtiembre o no? Las curtiembres son donde se llegan los cueros que vienen de los mataderos, las pieles de animales, sin tratar, y llegan a estas curtiembres y son tratadas para generar cuero, por ejemplo, para hacer carteras, cueros para hacer, no sé, sofá. Preparan el cuero para darle otro uso, ¿ya? Es un tratamiento bien agresivo que se le hace a las pieles, donde se utiliza, por ejemplo, soda cáustica, entonces generan muchos residuos malolientes, que son residuos orgánicos, eh, animal, ¿cierto? Que genera malos olores, señor, y descomposición, muy contaminante. Tanto así como un matadero prácticamente. Entonces, como les decía, los desechos de las curtiembres son bien contaminantes. Dice de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trata de, y ahí está la clave, ¿cierto? Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de K1, instalaciones fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a 2000 kilovoltios amper. Cualquier empresa, ¿cierto?, que esté trabajando con una potencia instalada de 2000 kilovoltios amper ya estaría considerada igual o superior como de dimensiones industriales, determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial, determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía y o combustible, no solamente electricidad, el límite de 2000 kilovoltios amper considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y o combustible utilizado. O sea, puedo hacer una transformación, por ejemplo, si estoy ocupando, por ejemplo, no sé, pues, energía eólica, energía solar,
también pudo hacer esa transformación y llevarlo a sumar 2000 kilovolt ampere. Considerar la suma equivalente de los distintos tipos de energía y o combustible utilizados. Estos generadores eléctricos que son a petróleo también, obviamente no voy a pensar en petróleo, voy a pensar en energía eléctrica. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la ley, solo deberá ingresar al CIA si cumple con el criterio indicado en el número H2, que no lo hemos leído todavía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, repito la última parte. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la ley, solo deberá ingresar al CIA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, si cumple con el criterio indicado en el numeral H2 de este mismo artículo. K2. Instalaciones fabriles correspondientes a curtiembres, cuya capacidad de producción corresponda a una cantidad igual o superior a 30 metros cuadrados diarios. Está hablando de cuero, ¿cierto? Si yo soy capaz de fabricar 30 metros cuadrados al día de cuero, piensen cuántos son 30 metros cuadrados. Estamos hablando de 6 por 5. 6 por 5, 30, ¿cierto? Entonces, una superficie de 6 por 5 metros de cuero al día implica una fábrica, una curtiembre, ¿cierto? Con tamaño industrial, igual o superior a 30 metros cuadrados al día. De materia prima de cueros, dice, de materia prima de cuero. O sea, estamos pensando no en la producción del cuero listo, sino en el cuero que llega para ser tratado. Cualquier curtiembre que trata a lo menos 30 metros cuadrados al día tiene que pasar por el CIA. Letra L, agroindustrias. Letra L, agroindustrias, mataderos, planteles, establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de I1, agroindustrias donde se realicen labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, por ejemplo, de la leche, congelamiento, empacamiento, transformación biológica, física o química de productos agrícolas. Y, por ejemplo, una fábrica que hace, no sé, pues salchicha, una fábrica que hace estos nuggets de pollo, ¿ya? Eso es transformación, ¿cierto? Eso es transformación biológica, física o química de productos agrícolas. Y que tengan capacidad para generar una cantidad total de residuos igual o superior a 8 toneladas por día. ¿Ya? 8 toneladas por día. En algún día de la fase de operación del proyecto. O agroindustrias que reúnan los requisitos señalados en los liderales H2 y K1 en cuanto al uso de energía, según corresponda ambos del presente artículo. Estamos hablando de agroindustrias, mataderos, planteles, establos de crianza. ¿Qué es lo que son los establos de crianza? Donde, por ejemplo, super pollo, super cerdo, tienen, no sé, por 30.000 cerdos, por ejemplo, cerca de Huasco, ¿ya? Eso genera la crianza, por ejemplo, de 30.000 cerdos cerca de alguna ciudad, algún pueblo, ¿cierto? Genera muchos malos olores, genera muchos residuos, mucho consumo, ¿cierto?, de agua, de energía. Eso implica. Las lecherías, por ejemplo, donde tienen, no sé, pues 300 vacas generando leche, engorda de animales, todo eso de dimensiones industriales. Y 2, mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas mensuales. 500 toneladas mensuales de carne, ¿cierto? 500 toneladas mensuales de carne. Piensen ustedes, 500 toneladas son 500.000 kilos, ¿cierto? Ya, pues 500.000 kilos, si lo divido por el peso de una vaca pesa alrededor de 500 kilos,
eso lo divido por 500, estamos hablando de 1000 vacas faenadas al mes, ¿ya? O sea, una cantidad importante. ¿Y eso qué genera? Genera sangre, genera cuero, genera consumo de agua. Estamos en es un lugar donde se generan muchos residuos tóxicos, ¿cierto? Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas al mes. Medidas como canales de animales faenados o mataderos que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1. En el K1 es cuando hablamos de la energía utilizada, según corresponda ambos del presente artículo. Y 3, planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de animales, donde puedan ser mantenidos en confinamiento en patios de alimentación por más de un mes continuo, un número igual o superior a, estamos hablando de planteles y establos de crianza. Y 3.1, 300 unidades animal de ganado bovino de carne, 300 unidades animal de ganado bovino o carne, 200 unidades animales de ganado bovino de leche, unas son para la generación de carne, otras son para la generación de leche, 200 unidades animal de ganado bovino de leche, 3.000 animales porcinos menores de 25 kilos. Las grandes criaderos de cerdo tienen de 10.000 para arriba. 3.000 animales porcinos menores de 25 kilos, o cerdos, ¿cierto? O 750 animales porcinos mayores de 25 kilos. 750 animales porcinos mayores de 25 kilos. Con el animal, con la cantidad de alimentos que necesitan comer, con los residuos que generan, ya sea en orines, ¿cierto? En heces, necesita una infraestructura enorme, ¿cierto?, para mantener estas plantas. Entonces eso te habla de contaminación, de residuos. Y 3.4, 2.500 unidades animal de ganado ovino o caprino. 2.500 unidades animal de ganado ovino, sea ovejas o cabras. Y 4, planteles y establos de crianza, engorda, postura y o reproducción de animales avícolas, aves, con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a, y 4.1, 85.000 pollos, o más, obviamente, ¿cierto? 60.000 gallinas, o más. 16.500 pavos, los pavos son mucho más grandes, 16.500 pavos, o una cantidad equivalente en peso vivo, igual o superior a 150 toneladas de otras aves. Hay lugares donde tienen faisanes, hay lugares donde crían avestruces, entonces, o una cantidad equivalente en peso vivo de animal, igual o superior a 150 toneladas de otras aves. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé cuánto más alcanzaremos a ver antes de la prueba. No sé si recuerdan cuándo es la prueba. El tercer certamen lo tenemos el 6 de julio, o sea, la próxima semana, 6 de julio en horario clase. Y el paralelo 300 lo tiene el 7 de julio. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? Nos estamos viendo entonces. Chao. Las curtiembres son donde se llegan los cueros que vienen de los mataderos, las pieles de animales, sin tratar, y llegan a estas curtiembres y son tratadas para generar cuero, por ejemplo, para hacer carteras, cueros para hacer, no sé, sofá. Preparan el cuero para darle otro uso, ¿ya? Es un tratamiento bien agresivo que se le hace a las pieles, donde se utiliza, por ejemplo, soda cáustica. Entonces generan muchos residuos malolientes, que son residuos orgánicos,
animal, ¿cierto? Que genera malos olores, señor, y descomposición, muy contaminante. Tanto así como un matadero prácticamente. Entonces, como les decía, los desechos de las costumbres son bien contaminantes. Dice de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trata de, y ahí está la clave, ¿cierto? Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de K1, instalaciones fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a 2000 kilovoltios amper. Cualquier empresa, ¿cierto?, que esté trabajando con una potencia instalada de 2000 kilovoltios amper ya estaría considerada igual o superior como de dimensiones industriales, determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía y o combustible, no solamente electricidad, el límite de 2000 kilovoltios amper considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y o combustible utilizado. O sea, puedo hacer una transformación, por ejemplo, si estoy ocupando, por ejemplo, no sé, por energía eólica, energía solar, también puedo hacer esa transformación y llevarlo a sumar 2000 kilovolt amper. Considerar la suma equivalente de los distintos tipos de energía y o combustible utilizados. Estos generadores eléctricos que son a petróleo también, obviamente no voy a pensar en petróleo, voy a pensar en energía eléctrica. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la ley, solo deberá ingresar al CIA si cumple con el criterio indicado en el número H2, que no lo hemos leído todavía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, repito la última parte. Aquellas instalaciones fabriles que, cumpliendo con los criterios anteriores, se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la ley, solo deberá ingresar al CIA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, si cumple con el criterio indicado en el numeral H2 de este mismo artículo. K2. Instalaciones fabriles correspondientes a curtiembres, cuya capacidad de producción corresponda a una cantidad igual o superior a 30 metros cuadrados diarios. Hablando de cuero, ¿cierto? Si yo soy capaz de fabricar 30 metros cuadrados al día de cuero, piensen cuántos son 30 metros cuadrados. Estamos hablando de 6 por 5. 6 por 5, 30, ¿cierto? Entonces, una superficie de 6 por 5 metros de cuero al día implica una fábrica, una curtiembre, ¿cierto?, con tamaño industrial, igual o superior a 30 metros cuadrados al día. De materia prima de cuero, dice, de materia prima de cuero. O sea, estamos pensando no en la producción del cuero listo, sino en el cuero que llega para ser tratado. Cualquier curtiembre que trata a lo menos 30 metros cuadrados al día tiene que pasar por el CIA. Letra L, agroindustrias. Letra L, agroindustrias, mataderos, planteles, establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de I1, agroindustrias donde se realicen labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, por ejemplo, de la leche, congelamiento, empacamiento, transformación biológica, física o química de productos agrícolas. Y, por ejemplo, una fábrica que hace, no sé, pues salchicha, una fábrica que hace estos nuggets de pollo, ¿ya? Eso es transformación, ¿cierto?
Eso es transformación biológica, física o química de productos agrícolas. Y que tengan capacidad para generar una cantidad total de residuos igual o superior a 8 toneladas por día. ¿Ya? 8 toneladas por día. En algún día de la fase de operación del proyecto. O agroindustrias que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 y K1 en cuanto al uso de energía, según corresponda ambos del presente artículo. Estamos hablando de agroindustrias, mataderos, planteles, establos de crianza. ¿Qué es lo que son los establos de crianza? Donde, por ejemplo, super pollo, super cerdo, tienen, no sé, 30.000 cerdos, por ejemplo, cerca de Huasco, ¿ya? Eso genera la crianza, por ejemplo, de 30.000 cerdos cerca de alguna ciudad, algún pueblo, ¿cierto? Genera muchos malos olores, genera muchos residuos, mucho consumo, ¿cierto?, de agua, de energía. Eso implica. Las lecherías, por ejemplo, donde tienen, no sé, pues 300 vacas generando leche, engorda de animales, todo eso de dimensiones industriales. Y 2, mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas mensuales. 500 toneladas mensuales de carne, ¿cierto? 500 toneladas mensuales de carne. Piensen ustedes, 500 toneladas son 500.000 kilos, ¿cierto? Ya, pues 500.000 kilos, si lo divido por el peso de una vaca pesa alrededor de 500 kilos, eso lo divido por 500, estamos hablando de 1.000 vacas faenadas al mes, ¿ya? O sea, una cantidad importante. ¿Y eso qué genera? Genera sangre, genera cuero, genera consumo de agua. Es un lugar donde se generan muchos residuos tóxicos, ¿cierto? Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas al mes. Medidas como canales de animales faenados o mataderos que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1. En el K1 es cuando hablamos de la energía utilizada, según corresponda ambos del presente artículo. Y 3, planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de animales, donde puedan ser mantenidos en confinamiento en patios de alimentación por más de un mes continuo, un número igual o superior a, estamos hablando de planteles y establos de crianza. Y 3.1, 300 unidades animal de ganado bovino de carne, 300 unidades animal de ganado bovino o carne, 200 unidades animales de ganado bovino de leche, unas son para la generación de carne, otras son para la generación de leche, 200 unidades animal de ganado bovino de leche, 3.000 animales porcinos menores de 25 kilos. Las grandes criaderos de cerdo tienen de 10.000 para arriba. 3.000 animales porcinos menores de 25 kilos, o cerdos, ¿cierto? O 750 animales porcinos mayores de 25 kilos. 750 animales porcinos mayores de 25 kilos. Con el animal, con la cantidad de alimentos que necesitan comer, con los residuos que generan, ya sea en orines, ¿cierto? En heces, necesita una infraestructura enorme, ¿cierto?, para mantener estas plantas. Entonces eso te habla de contaminación, de residuos. Y 3.4, 2.500 unidades animal de ganado ovino o caprino. 2.500 unidades animal de ganado ovino, sea ovejas o cabras. Y 4, planteles y establos de crianza, engorda, postura y o reproducción de animales avícolas, aves, con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a, y 4.1, 85.000 pollos, o más, obviamente, ¿cierto? 60.000 gallinas, o más. 16.500 pavos, los pavos son mucho más grandes, 16.500 pavos, o una cantidad equivalente en peso vivo, igual o superior a 150 toneladas de otras aves. Hay lugares donde tienen faisanes,
hay lugares donde crían avestruces, entonces, o una cantidad equivalente en peso vivo de animal igual o superior a 150 toneladas de otras aves. Ya chiquillo, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé cuánto más alcanzaremos a ver antes de la prueba. No sé si recuerdan cuándo es la prueba. El tercer certamen lo tenemos el 6 de julio, o sea, la próxima semana, 6 de julio en horario clase. Y el paralelo 300 lo tiene el 7 de julio. Ya chiquillo, ¿alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? Nos estamos viendo entonces. Chao.